Son varios años ya al frente de la delegación. ¿Cuál ha sido su experiencia? 12 años, sí. Muy gratificante en cuanto a toda la información que yo tengo sobre cómo funciona el sistema educativo. Y por otro lado, siempre me encuentro con que hay mucho que hacer en esta posición, y sobre todo con un sistema educativo que nosotros nos dimos cuenta desde el sector empresarial que estaba costando muy caro al país y que los resultados eran pobres. Que posteriormente se aplicó por primera vez la prueba enlace en el 2006, ya para salir Reyes también se aplicó la prueba enlace. Cuando se difunden los resultados de esa primera aplicación de la prueba enlace, creo que el país entero entró en shock. No podían creer que los niños estuvieran con un aprovechamiento escolar insuficiente. El 80% de las escuelas del sistema educativo nacional dieron ese resultado, insuficiente. Desde que inicié como delegada federal de la SEP, he externado en todas las oportunidades que me da la posición de pedirles a las autoridades, a quien tiene la decisión o la voluntad para poder decidir políticamente algo, que el sistema educativo necesitaba cirugía mayor. Yo siempre lo externaba y platicaba algo que lo puedo decir porque fui testimonio. Cuando le hicieron llegar a Carlos Salinas de Gortari el diagnóstico del sistema educativo nacional, me impactó que en 2 renglones decía: el educando no comprende lo que lee y carece de pensamiento lógico porque se ha generalizado una animadversión a las matemáticas. No se había dimensionado la deficiencia de un sistema educativo, por decirlo así, es porque la misma historia de la educación en México ha evolucionado de manera que han sido tan grandes las necesidades de educación en este país que lo que se iba logrando, ¿verdad?, se veía como avance. Por ejemplo, en 1910 teníamos el 80% de analfabetas en este país. Llega la revolución y se lanza todo un programa de maestros rurales, etcétera, y se logra ir avanzando en la alfabetización. Pero otro de los problemas que consideran prioritarios los gobiernos fue la cobertura. Y entonces a contratar maestros y a ofrecer que si estudias para maestros ya sales con una plaza y ya vas a tener un ingreso para toda tu vida y vas a tener servicio médico y vas a tener vacaciones y vas a tener aguinaldo, y era de lo más atractivo. Había un dicho que decía: estudiaras aunque sea para maestro, porque ya estaba garantizada la vida de esas personas. ¿Qué sucedió? Pues que muchos no tenían vocación. Estudiaron aunque fuera para maestro. En este país se han ocurrido todas estas cosas que se han ido subsanando. Sin embargo, no ha habido una política pública que realmente planee todos los aspectos que intervienen en la educación, porque es multifactorial. La reforma educativa tiene un solo propósito y de ahí se va a derivar todo, que es mejorar el aprendizaje de los niños. Hay una idea equivocada y que es generalizada. El maestro cree que le pagan por ir a enseñar. Y no.
al maestro debe pagársele para que el niño aprenda, que es muy diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una evaluación de todos los maestros que tenemos frente a grupo y prepararlos, y prepararlos, y prepararlos. En el artículo 3 de la Constitución hablan concretamente de la obligación del Estado de dar educación laica, obligatoria, gratuita y con todos sus derivados. Y el 73 habla precisamente de la profesionalización de los docentes a través de cursos de capacitación, a través de actualizaciones. Incorporarse a esto, es decir, si va a haber un cambio en el modelo pedagógico. Cada escuela debe de tratar de explicárselo de la mejor manera a los padres de familia para que apoyen. Entonces tenemos que concientizar a los padres de familia que apoyarlos no es ayudarles a hacer la tarea. Los niños saben hacer su tarea, demostrando respeto por el trabajo escolar de tu hijo. Vas a darle algo que se llama autoestima, y eso es algo magnífico para la formación de un ser humano. No, de ninguna manera. En este país hay algo que todos conocemos muy bien, y los maestros la conocen mejor. No se puede aplicar retroactividad. El maestro que está ahorita frente a grupo va a ser respetado en su antigüedad, en todo lo que obtuvo de carrera magisterial. Ahora sí que religiosamente va a ser respetado, pero sí se le va a invitar a que se actualice para que pueda mejorar el desempeño. Se le van a hacer 3 evaluaciones. La primera, tienes que prepararte. La segunda, tienes que prepararte. La tercera, y la reprueba, no estás para maestro. Vamos a reubicarte. Eso dice la ley en el 53, en el 8º transitorio, dentro de la administración pública. El secretario general del CENTE, en este caso, es el Díaz de la Torre, Juan Díaz de la Torre, ha hecho declaraciones al respecto en los medios. Fueron convocados a reuniones para empezar a planear cómo se iba a diseñar la reforma educativa. Pero no nada más ellos, las sociedades nacionales de padres de familia, sociedades empresariales, organizaciones sociales. Se hace la iniciativa y la hace el Ejecutivo. En este caso, el licenciado Emilio Ochoefle, que es el Ejecutivo en Educación. Él hace la iniciativa y la mandan al Congreso. El Congreso, en donde está representado todo el pueblo de México, la aprueba y la mandan al Senado. Y después la mandan a los estados. Pero en Chiapas tenemos el 30%. Sería muy bueno elevar a rango constitucional, esto es de mi responsabilidad, yo se los digo, el maestro bilingüe, pero de cada región. Otro de los temas dentro de la reforma son las escuelas de tiempo completo. Se hablan ya de jornadas de entre 6 y 8 horas. Sí. La escuela de tiempo completo, desde mi punto de vista, es la escuela ideal. Ojalá que en todo el país todas las escuelas fueran de tiempo completo, porque los niños están más tiempo en la escuela y no precisamente todo el tiempo en aspectos académicos. Van a haber actividades culturales o también tecnológicas, van a estar con la computación, artísticas, y si también hay algo de rezago en sus clases, se les va a apoyar.
El problema del sobrepeso en los niños, pues es algo que está en los medios. Todo el mundo está enterado por el tipo de alimento y el sedentarismo. Entonces, las escuelas ya van a estar reguladas en el tipo de alimento que distribuyen en las tienditas. Volviendo al tema de la reforma laboral educativa, fue aprobada por los principales partidos de nuestro país, por claro. el PRI, por el PAN, por el PRD incluso, por el PANAL, por el Partido Verde Ecologista de México, ya pasó por las cámaras, de diputados, la de senadores, y en diferentes puntos del país hay manifestación por parte de magisterio, algunos padres de familia, algunos alumnos. Esta reforma es reversible, es decir, ¿hay alguna forma que se pueda analizar, se pueda volver a modificar? Esa ya está, ya no va, ya no hay marcha atrás. La reforma jurídicamente ya tuvo todo el proceso legislativo y esa es la que va a ser. La de los estados son las que se pueden enriquecer. No se van a permitir que las leyes de los estados se pongan en contra de la Ley General de Educación. Ninguna de las otras dos ha preocupado mucho, porque el Instituto Nacional de Evaluación Educativa es un instituto autónomo que se va a dedicar a diseñar las políticas públicas para la evaluación y precisamente todo esto va a desembocar en un sistema nacional de evaluación. Todo lo que se evalúe va a ser responsabilidad de este grupo de personas que conforman el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y son expertos, fríos eso. Ellos sabrán cómo van a aplicar y sobre todo van a regionalizar las evaluaciones. No es lo mismo evaluar a un maestro en Nuevo León que en San Juan Chamula. No hay problema, tampoco con la Ley General de Educación. El tema de los maestros es el del servicio profesional docente. Ellos dicen que van a ser afectados. Ellos, no la ley. La ley no dice en ningún renglón que es punitiva. Al contrario, la ley habla de apoyar y de hacer un trabajo formal. Mire, yo creo que lo más fuerte es atentar contra los intereses personales o de grupo. Y aquí estoy hablando de un gremio. Entonces, ellos pueden sentirse agredidos porque así lo procesaron, porque así conviene vender esta idea. El 5 de febrero de 1917, el constituyente de Querétaro dijo: en este país la educación va a ser gratuita. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Mucho, ¿verdad? Casi. Sí. La buena noticia es que no ha cambiado. Va a seguir igual. Y está en el tercero constitucional, plasmado en un documento que se promulgó hace mucho tiempo. Porque las empresas tienen otro objetivo. El objetivo de una empresa es tener utilidades. Y aquí estamos hablando de una inversión permanente, más no gasto. Esta es una inversión permanente. Una empresa no es una inversión permanente. El objetivo de la empresa es tener utilidades. Y aquí es educar mexicanos. La ley no dice que se va a deslindar de ninguna manera. La ley dice que cada escuela en su colectivo, padres de familia, maestros y el director, serán los que decidan
cómo utilizar los recursos que les harán llegar directamente. Bueno, yo pienso que no es con relación a eso las manifestaciones. Las manifestaciones obedecen a otro tipo de intereses. Yo pienso que tiene que ver con gremio y con política. Son dos ingredientes que están jugando ahorita en estas inconformidades y manifestaciones y alteraciones del orden. Porque si toman Pemex, pues eso es federal, debería de tomarse alguna medida para proteger esas instalaciones, o el que tomen los centros comerciales, pues es una forma de agredir a los derechos individuales que tienen todos los mexicanos de poder, el libre tránsito, las carreteras. Entonces sí tiene realmente fondo. El CENTE han estado más o menos de acuerdo con la reforma, o al menos así lo manifestaron a nivel nacional, pero la CENTE es la que siempre está en desacuerdo, porque eso se construyó así, a conveniencia de grupos de intereses. Debiera ser, ahora sí que en términos muy sencillos, un sindicato tiene una función que es la de proteger los intereses de sus agremiados, que no sean atropellados. Pero ya meterse en temas que tienen que ver nada más en el ámbito de la autoridad, esa mezcla fue la que se empezó a dar desde el Bester, desde Jongitud. Ha estado lamentablemente siempre una relación insana para el pueblo. Yo pienso que la reforma educativa le conviene al pueblo de México. Y ahí están todos. Sí hay resistencias, hay brotes de resistencias, pero somos 117 millones de habitantes. ¿Cuántos sumarán todos los resistentes? 100,000 que no lo suman. Yo pienso que son la minoría, si queremos hablar en términos de números. La mayoría de la gente de este país le conviene la reforma educativa. Bueno, hay un discurso, en este momento hay un discurso de la CENTE y dice: nosotros vamos a permanecer en nuestra posición hasta junio del año entrante. Ese es el discurso. Casi el año. No, pues todo el año. Entonces se perdería el grado. Yo pienso que sí va a haber un arreglo y que finalmente van a regresar a clases con las pérdidas pues innegables, que van a recuperar, dicen los maestros. Bueno, a lo mejor extendiendo el horario, a lo mejor extendiendo el calendario escolar. Muy buena, fíjese que yo me he relacionado muy bien con ellos porque el tema es un tema muy sensible. Yo estoy sinceramente interesada en que se mejore la educación de mi país. Tiene una gran sensibilidad para el tema educativo. Él tiene interés en que en la formación de los educandos el ingrediente de conservación del medio ambiente esté presente todo el tiempo. Y me parece que todos coincidimos con eso. Sobre todo porque tenemos nosotros muchos recursos naturales que cuidar. Yo pienso que en las ideas inteligentes no hay ni faldas ni pantalones. Hay simplemente ideas inteligentes. Y que las mujeres en la actualidad deben prepararse
cada día más para sentir la seguridad de que son tomadas en cuenta por su capacidad, no porque le han estado subiendo la bastilla a la falda y le han estado bajando al escote. Ahora, hay algo que es bien importante en la mujer. La mujer, dentro de sus características, tiende a relacionarse con los demás de manera encantadora, pero debe de saber dónde está la frontera del encanto y de la frivolidad. No es fácil, no es fácil porque la familia es muy demandante. Ahora mis hijos ya están grandes, tienen sus propias familias, pero acuden mucho a mí en todos los aspectos de su vida. Entonces hay que atenderlos, hay que consentirlos. Afortunadamente a mí me gusta la cocina y mis hijos son dragones. Entonces se les atiende. Platícanos de su familia, por favor, ¿cuántos hijos tiene? ¿A qué se dedican? Yo tengo 2 hijos, el mayor es Rudy Ladaga, Rodolfo Ladaga, y el otro es Rodrigo, se llevan 3 años, 7 meses. Rudy es desde chiquito le platiqué lo del colegio alemán, es muy creativo y tiene una gran facilidad para imaginarse cosas. Yo creo que vive imaginándose todo el tiempo. Y tiene un canal de comunicación realmente muy fluido. Es alguien que expresa sus sentimientos y sus pensamientos siempre con emoción, se emociona él. Y eso lo hace encantador. Él es juez de la ONU. Él califica desarrollo digital de 180 países. Es alegre, es una persona alegre, ocurrente. Hizo un cortometraje que se llama La breve puteada maternal Tuzleca. También está trabajando con Laco Cepeda, uno de los cuentos de Laco. Rodrigo es ingeniero industrial y de sistemas. Es otra personalidad. El otro es creativo y etcétera. Rodrigo es muy ordenado. Para él lo más importante es el orden. Todo lo planea muy bien. Tengo 2 nietos. Eugenio tiene 5 años y Lorenzo tiene 3 años. Y pues son una familia feliz. Rodrigo tiene un hijo. Se llama Paulo Micael. Nació en Estonia. Bueno, instrumental. Casi no escucho música cantada, pero instrumental, popular mexicana, popular francesa, popular alemana, popular inglesa, popular americana, popular brasileira. Me gusta mucho la música popular. Claro que mi preferida es la clásica. En leer, y no lo van a creer, pero tejer. Yo tengo una disciplina. Mi hábito es, me despierto todos los días a las 5 de la mañana y leo todos los días 1 hora y media. Todos los clásicos los he leído, ¿verdad? Pero últimamente me da mucho por la lectura metafísica. Tengo como 30 y tantos años estudiando metafísica. Pues me ha dejado la enorme satisfacción de disfrutar un libro como nada. Fíjese que Quevedo decía algo que a mí me parece muy atinado. Leer es platicar con el autor en músicos callados contrapuntos. ¿No se le hace una belleza? Porque el contrapunto es el silencio en la música. Entonces uno conversa y viene siendo un diálogo monólogo, porque uno se contesta, pero el autor le enriquece a uno sus propios pensamientos. Poco, he viajado, pero me gusta poco. A mí me ha pasado algo curioso. La lectura me ha hecho imaginarme los lugares.
y a veces me han decepcionado. Sin embargo, disfruto viajar. Como una persona respetable y solidaria. El respeto, la lealtad, la belleza, el amor, la bondad, la solidaridad. En fin, los valores universales que nos hacen seres humanos. Totalmente, totalmente. A veces me pongo a pensar qué otra cosa quisiera y me respondo satisfactoriamente que estoy completa. La manera como se va a relacionar con los demás de manera positiva, constructiva, edificante, es la educación. Éxito. Triunfo. Mujer. Delicadeza. Madre. Ternura. Esposa. Fidelidad. Desarrollo. Potencial. Familia. Tesoro. México. Patria. Chiapas. Lo mejor. Soconusco. Mis recuerdos. Trabajo. Satisfacción. Amistad. La armonía. Música. El espíritu. Educación. La trascendencia. Gobierno. El orden. Verde o azul. Verde. Cuando leí Demián de Germán Hesse, al abrir la primera hoja de Demián, si no lo pueden consultar, dice: yo solo quería vivir lo que espontáneamente surgía en mí. ¿Por qué había de serme tan difícil? A mí esa frase me impactó y decidí que no me iba a ser difícil. Como decía la Edith Piaf, no me arrepiento de nada. Hay una canción que así dice, Rien de rien, no me arrepiento de nada.